Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone. Bienvenidos al videotutorial número 4 de Word 2010. Vamos a retomar la clase anterior. Estábamos viendo cómo formatear, en este caso, una vez que hemos corregido nuestra carta, cómo dar entonces formato a nuestra carta sin el uso, por ejemplo, de generar párrafos en blanco. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer por ahí como primer medida es aprender a seleccionar de alguna forma un párrafo. Nosotros podemos bien hacer un clic, ¿sí? Por ejemplo, en este lugar, y nosotros ya estamos parados sobre este párrafo y lo vemos. Voy a habilitar este botón. Fíjense en que este es un párrafo, empieza en asunto y termina en 3D for Everyone. Y si yo aquí hago clic con el botón derecho, ¿sí? Y por ejemplo le doy a negrita, lo que estoy haciendo es colocar entonces en negrita solamente la palabra invitación. Yo voy a quitar entonces la negrita para que no pinte, digamos, esa palabra. Voy a hacer, por ejemplo, ahora doble clic y fíjense que con doble clic se selecciona simplemente esa palabra, pero si yo hago triple clic se selecciona todo el párrafo. Si yo tengo seleccionado todo el párrafo porque hice un triple clic, puedo volver a venir entonces a, por ejemplo, colocar negrita y ahora tengo todo el párrafo en negrita, o puedo quitarlo, o puedo inclinarlo, o puedo subrayarlo y demás. ¿Sí? Vamos a quitar todo esto y les voy a mostrar otra forma de seleccionar un párrafo. Si yo me vengo aquí con el cursor, lo traslado hasta llegar al margen, cuando yo llego a una cierta posición me aparece esa flecha. Una vez que aparece esa flecha, si yo hago un clic ahí, automáticamente entonces selecciono todo el párrafo. Y si quisiera seleccionar más, podría no solamente hacer un clic, sino que hacer un clic y, por ejemplo, tirar hacia abajo mientras que tengo apretado el botón izquierdo. Y como ven, yo voy seleccionando a medida que me desplazo tanto hacia abajo como hacia arriba. Cuando quiero aceptar esa selección, suelto el botón y yo tengo entonces todos estos párrafos preparados para recibir modificaciones. Esa es otra forma de seleccionar entonces texto. Yo puedo entonces, como dije, repasando, hacer un clic, ¿sí? O dos clics o tres clics, ¿sí? Y fíjense que cuando hago tres clics selecciono todo el párrafo, no solamente la palabra, sino todo el párrafo. Bien, vayamos a ver otra cosa que es importante. Si se fijan, yo acá tengo una regla y esta regla hace referencia a mis márgenes o la parte en blanco que va a dejar cuando yo imprima esta hoja. Si vamos a vista, yo estoy en diseño de impresión. Diseño de impresión para mí es la mejor forma de trabajar porque es realmente lo que yo veo acá. Vamos a mover el zoom, o sea, lo que yo veo acá es cómo va a quedar mi carta cuando yo la imprima. Esto realmente es la representación de la hoja que yo voy a imprimir, y si a mí mi carta me queda bien en esta hoja, también se va a imprimir bien. ¿Sí? Entonces, para mí diseño de impresión, como les digo, a pesar de que tienen otros formatos y ya los vamos a ir viendo, mi formato preferido para trabajar, y sobre todo cuando es para imprimir, obviamente es en el formato de diseño de impresión. Vamos a venir a diseño de página, porque en diseño de página tenemos otro dato muy importante, y el dato que tenemos acá importante son los márgenes. Estos márgenes que nosotros vemos acá con la regla, y por cierto la regla la tenemos acá en vista, yo puedo quitar o colocar la regla, ¿sí? Poniendo el tilde ahí. Me muestran o me están mostrando entonces la parte blanca es la parte que yo tengo para escribir texto, es de dónde hasta dónde puedo escribir texto. Lo mismo lo podemos ver aquí, ¿sí? Y la parte que vemos grisada es la parte de los márgenes. Si nosotros nos fijamos acá, desplegamos este triangulito, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de márgenes preconfigurados. El margen normal, el margen estrecho, y fíjense que cuando yo pongo estrecho quiere decir que los márgenes son muy chiquitos, y fíjense cómo cambió entonces esta parte gris y cómo se ajustó el texto. Fíjense a moderado y cómo va modificándose entonces ancho, ¿sí? O directamente ustedes pueden poner margen personalizado y se abre este cuadro donde ustedes pueden indicar
¿Qué tamaño quieren entonces de margen? El margen superior, o sea, a qué distancia ustedes quieren empezar a escribir el texto desde el margen superior, a qué distancia desde el margen izquierdo, en este caso estamos a 5.08 centímetros, a qué distancia desde el margen derecho, ¿sí? Y a qué distancia del margen inferior ustedes quieren dejar de escribir texto y pasar a la siguiente página. Ustedes esto lo pueden cambiar de acá, simplemente pueden agarrar y decir, bueno, margen superior, por ejemplo, está bien, 2,54 está bien. El margen izquierdo le ponemos 3 centímetros, por ejemplo. El margen inferior le ponemos también 2,54 y pónganse que el derecho le ponemos 2 centímetros. Si yo hago un clic en aceptar, automáticamente entonces me deja este en 2,54, el de abajo en 2,54, este en 3 y este en 2. ¿Sí? Acá tenemos 2 centímetros y acá tenemos 3 centímetros. ¿Sí? Eso es el margen. Acá tenemos también la orientación, que ustedes también la tenían acá, si se fijan. Cuando nosotros venimos aquí, acá también tenemos la orientación. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de ver varias páginas y tenemos otra posibilidad más, que es cómo nosotros queremos centrar este texto dentro de la hoja. Si fíjense en que si yo hago un clic aquí, ¿sí? Perdón, esto no es para centrar el texto dentro de la hoja, me equivoqué yo. Nosotros tenemos acá la posibilidad de poner los márgenes que sean simétricos, que sean por hoja o por libro. Esto ya lo vamos a ver más adelante y esto es una vista previa del documento, y si los cambios que nosotros vamos a hacer los aplicamos a todo el documento o a las hojas de aquí en adelante. Si esto fuera un libro donde tenemos nosotros 10 hojas y nosotros estamos en la hoja número 3, nosotros podemos aplicar los cambios estos de los márgenes a todo el documento o desde esta hoja en adelante. Si nosotros estuviéramos en la hoja 3, desde esta hoja en adelante, entonces vamos a aplicar nosotros los cambios. Lo que yo les decía era acá en diseño. Fíjense que en diseño es bastante parecido. Lo que vemos en la ventana y lo que tenemos acá es la alineación del texto con respecto a la hoja. Nosotros acá en diseño entonces podemos, como vemos, tener el texto en el margen superior, o sea, alineado al margen superior, pero también podríamos tenerlo centrado, ¿sí? Y si yo pongo aceptar, fíjense que me centra el texto. También podríamos entonces cambiarlo y tenerlo en vez de centrado abajo, y me va a poner el texto abajo, y nos queda una opción más que es el diseño del texto que esté entonces justificado, que lo va a repartir en toda la página. Fíjense en que lo reparte para que ocupe toda la página. Noten cómo este párrafo en blanco está afectando esta alineación. Ese párrafo en realidad está de más. Si yo lo quito, fíjense cómo cambia entonces la alineación del texto, simplemente porque tenía un párrafo que me estaba ocupando lugar, ¿sí? Era un párrafo blanco, que es lo que yo digo que ustedes no deben generar. Vamos a ponerlo de vuelta otra vez a superior, que es lo normal. Si nos fijamos acá en papel, podemos configurar el tamaño del papel, pero nosotros lo vamos a hacer entonces desde aquí. Tenemos orientación, que lo podemos poner vertical o horizontal. Acá lo vemos, acá está en forma horizontal o lo tenemos en forma vertical. Tenemos el tamaño, donde tenemos los tamaños de papel o de hoja que vamos a usar para imprimir nuestro documento. En mi caso, la hoja que usa mi impresora es A4, lo voy a cambiar a A4. Fíjense en que cambió el tamaño de la hoja y el texto se ajustó al tamaño de la hoja. Sin embargo, los márgenes siguen siendo los mismos, los márgenes no se han visto modificados, solo cambió el tamaño del papel, ¿sí? Y nosotros podríamos poner, esto lo vamos a ver más adelante, este texto en columnas, ya sean 2 o más de 2 columnas. Fíjense que acá nos da la opción de 2, 3, izquierda, derecha o más columnas. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que tenemos formateado de alguna forma el tamaño de la hoja, cómo lo vamos a imprimir, tenemos puestos los márgenes y demás, nos tocaría ver, por ejemplo, la fuente que vamos a utilizar. Con respecto a la fuente hay algo que comentar, y es que la fuente, digamos, un tamaño normal de fuente, normalmente está comprendido entre 10 y 12. Pero también con la fuente hay que tener en cuenta que no todas las fuentes se leen de la misma forma, y que si la carta va a ser recibida por gente mayor, por ahí 12 es más recomendable o recomendado que 10.
¿sí? O 13. Ustedes fíjense en el tamaño de la letra, porque no todos vemos de la misma forma. Y cuando una persona la tiene que leer y tiene una cierta edad, se le puede complicar mucho entonces el ver un tamaño específico de fuente de 10 o menos de 10. Si bien podemos hacer una carta con un tamaño de letra en 9 o en 10, es un tamaño de letra que para una persona que tiene problemas de visión o tiene una cierta edad, se le puede complicar bastante el leerlo, ¿sí? Entonces tienen que tenerlo en cuenta a la hora de elegir tanto la fuente como el tamaño. Para elegir la fuente, ustedes podrían, por ejemplo, aplicarla a una selección, la fuente, ¿sí? Y decir, bueno, yo le cambio la fuente a nada más que esta parte de la carta, o le cambio la fuente a más, o directamente hacen control E, que es seleccionar todo, la tecla control más E, lo voy a escribir acá para que lo vean. Yo es control más la letra E, ¿sí? Control más E en el teclado, voy a borrar esto. Eso es seleccionar todo la hoja o todo el libro o todo lo que ustedes hayan escrito, para aplicar entonces el cambio de la fuente a todo el libro. Una vez que ustedes seleccionan, ustedes pueden venir acá a la barra de fuentes, hacer un clic encima, y ustedes a medida que vayan pasando por las fuentes que tengan instaladas en su máquina, van a ir viendo cómo cambia entonces, y les muestra un preview abajo de cómo quedan esas fuentes. Las fuentes se dividen en dos grandes, digamos, tipos, las que son serifas, que les dicen, o las que no son serifas. Las fuentes serifas son esas fuentes que tienen abajo, como esta, tienen abajo como unos detalles, como unos piecitos. A ver si yo elijo esta y la pongo más grande. Fíjense en que este botón sirve para agrandar la fuente. ¿Ven todos estos detalles abajo de la A? ¿Sí? Todas estas firuletes, estas cositas redonditas, todos estos chiches que tiene la fuente. A ver si la ponemos en negra si se ve más. Todas estas cositas que tiene la fuente en los pies de la fuente, si se fijan, ahí abajo este palito y arriba tiene como un 1, como un triangulito, y abajo igual. Estas son las fuentes que le dicen fuentes serif. Se supone, y digo se supone porque a mí no me gustan, que estas fuentes se leen mejor que las fuentes que no son serif. A mí personalmente no me gustan, prefiero las fuentes como esta, que no es serif. Pero los que saben dicen que las fuentes que son serif se leen mejor que las fuentes que no son serif, ¿sí? Digo, es lo que dicen la gente que sabe. Personalmente, como digo, a mí no me gusta la letra que es serif, no me gusta la letra que tiene todos esos firuletes, digamos, cuando escriben. Pero bueno, son gustos. Yo les comento lo que sé, después ustedes elijan la fuente que a ustedes les gusta o que parezca que se lee mejor. Entonces, yo por ejemplo ahí cambié todo el texto a Arial, lo tengo en 12, yo acá podría incrementar el valor, ¿sí? Voy a quitar los párrafos para que no molesten. Podría incrementar el valor, fíjense el valor de la fuente, ¿sí? Y no solamente puedo incrementar el valor, sino que yo también puedo ponerlo numéricamente, o sea, yo puedo hacer un clic ahí y puedo poner 18 y presionar Enter y la tengo a 18, ¿sí? O puedo hacer un clic y poner 12 y la tengo en 12. Con estos botones ustedes pueden hacer en forma incremental, ya sea reducirla o agrandarla, ¿sí? En forma incremental. Este botón ya lo vimos, convierte el texto en negrita, este lo inclina, este lo subraya, ¿sí? Tienen otras cosas como tacharlo, ¿sí? Y esto es subíndice o superíndice, ya lo vamos a ver más adelante. Esto es darle color a la fuente, o sea, ustedes pueden aplicarle un color, en este caso es el que estaba, es el rojo, pero yo puedo venir acá y desplegar y cambiar el color por alguno de los colores que tengo acá, o elegir más colores. Si estos colores que tengo ahí no me gustan, puedo elegir uno de acá, ¿sí? Y cambiar entonces ese color. Puedo decirle que quiero que sea automático, y si es automático va a ser en negro, y puedo también poner un color de fondo, ¿sí? A, por ejemplo, estas fuentes. Obviamente negro con negro no se va a ver nada, pero también podrían poner entonces un color de fondo o indicarle que no quieren ningún color. Esta opción que tienen acá es para borrar el formato. Cuando ustedes copian, por ejemplo, un contenido de un texto, si ustedes se copian un contenido de una página de internet y la traen acá, esa página de internet
ese texto tiene un formato aplicado, normalmente es en HTML o en algún lenguaje de programación, que no me acuerdo el nombre ahora, CSS, ¿sí? Que tiene un formato aplicado. Cuando ustedes lo copian y lo pegan en un documento, ustedes pueden querer que ese texto se pegue sin formato para que sean ustedes el que le den el formato en el libro. Y también lo vamos a ver más adelante, pero digamos que si ustedes lo pegan con formato y quisieran sacarle el formato, ustedes tranquilamente podrían seleccionar el texto que de alguna forma tiene un formato. Por ejemplo, este texto ahora tiene un formato, está en negrita, en tecla inclinada y 12, y podríamos ponerle un, no sé, un color. ¿Sí? Vamos a ponerle un color, y si yo le pongo sin formato, automáticamente me lo lleva a normal y le quita todas las opciones y me vuelve a dejar el texto como estaba cuando yo abrí Word por primera vez, con la letra que viene configurada Word por default y con el tamaño de letra que viene por default. O sea, borra el formato del texto. ¿Sí? Es lo que hace esta opción. Y no borra solamente el formato del texto que tengamos en Word, borra el formato del texto con el cual haya venido ese texto. Ya les digo, no importa de dónde lo trajeron, si lo trajeron desde una página web, o si lo trajeron desde otro documento, si se lo copiaron de un texto en PDF, desde donde fuera, les borra el formato y lo vuelve al formato normal o al formato por default que trae Word cuando ustedes lo inician. Voy a dejar esta clase hasta aquí y vamos a seguir entonces en la clase que viene. Por favor, si les gustó, recuerden comentar o dejar un clic en me gustó, que ayudan a seguir creciendo al canal. Chau, chau, gracias.